El crepúsculo envolvía Valle Salvaje en un manto de sombras largas y frías. Rafael Gálvez de Aguirre, de pie junto a la ventana del despacho de la hacienda, sentía el peso de una carta arrugada en su mano. La había encontrado por casualidad, escondida entre los libros de contabilidad de su padre, don Hernando. La caligrafía era inconfundible, Victoria, la prima de su prometida Úrsula. Había escrito palabras que cortaban como cuchillos. Hablaban de un plan, un accidente para el patriarca, diseñado para asegurar el control de la hacienda. Cada línea era una punzada en el corazón de Rafael, que aún resonaba con las promesas de amor de Úrsula bajo los robles del valle. El aire en el despacho era denso, cargado de polvo y secretos. La lámpara de aceite titilaba, proyectando sombras danzantes sobre el rostro de Rafael. Endurecido por la incredulidad, ¿cómo podía Úrsula, con sus ojos de cierva y su risa, que prometía eternidad, estar involucrada en algo tan vil? Pero la carta no mentía. Mencionaba fechas, reuniones clandestinas y un tónico que Victoria administraba en secreto. Rafael apretó el papel hasta que sus nudillos palidecieron. La traición tenía un sabor amargo, como el café frío olvidado en la mesa. Fuera, el viento susurraba entre los álamos, como si el propio valle intentara advertirle. Recordó las advertencias de Adriana, su amiga de la infancia, que nunca había confiado en Úrsula. Es demasiado perfecta, había dicho una vez, con esa mirada aguda que veía más allá de las máscaras. Rafael la había ignorado, cegado por el encanto de Úrsula. Ahora, cada palabra de Adriana resonaba como un eco de verdad. La carta mencionaba a Felipe, el amante de Victoria, como un peón en el juego, y a Úrsula como la clave para mantener a Rafael distraído. Se volvió hacia la puerta. Decidido, no podía esperar más. La hacienda, con sus muros de piedra y sus generaciones de honor, estaba en peligro. Don Hernando, aunque debilitado por una extraña fatiga, seguía siendo el pilar de la familia. Rafael no permitiría que cayera. Guardó la carta en su chaqueta, el roce del papel contra su pecho, como un recordatorio de la batalla que se avecinaba. Al salir, el crujido de las tablas bajo sus botas marcó el inicio de una noche que cambiaría Valle Salvaje para siempre. Úrsula estaba en la sala, tejiendo bajo la luz de una vela. Rafael respiró hondo, preparándose para arrancar la verdad. Aunque le costara el corazón, Rafael cruzó el umbral de la sala, donde la luz de la vela proyectaba el perfil de Úrsula sobre la pared, como una silueta atrapada en un cuadro antiguo. Ella alzó la vista, sus dedos deteniendo la aguja en el bordado, y una sonrisa fugaz cruzó su rostro antes de desvanecerse bajo la mirada de granito de Rafael. La carta quemaba en su bolsillo, pero no la sacó aún. Quería ver cuánto podía sostener ella la fachada antes de que las grietas aparecieran. El silencio entre ellos era un abismo, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. ¿Qué ocurre? Amor, preguntó Úrsula. Su voz, un susurro melódico que en otro tiempo habría derretido cualquier duda. Pero ahora, cada palabra sonaba como un eco hueco. Rafael se acercó, deteniéndose a pocos pasos, sus botas resonando en el suelo de madera. Una carta. Úrsula, dijo, su tono bajo, cargado de una furia contenida. Una carta que habla de traición, de veneno, de mi padre. Los ojos de Úrsula se abrieron. Un destello de pánico traicionándola antes de que recuperara la compostura. ¿De qué hablas?, replicó, dejando el bordado a un lado. Se puso en pie, sus manos temblando ligeramente mientras las entrelazaba. Debe ser un error. Rafael, alguien intenta hacernos daño. Su voz se quebró.
y unas lágrimas brillaron en sus ojos. Pero Rafael no se inmutó. Había visto ese llanto antes, en discusiones menores, y siempre lo había suavizado. Esta vez era diferente. Victoria escribió esa carta, continuó él, dando un paso más, y tú estás nombrada en ella. Explícame por qué. Esa mujer está loca. Rafael siempre ha envidiado lo nuestro. Esto es una calumnia, una trampa para separarnos. Sus palabras eran rápidas, desesperadas, pero Rafael notó cómo evitaba su mirada, cómo sus dedos se retorcían. Léela tú misma, dijo, sacando finalmente la carta y arrojándola sobre la mesa. El papel aterrizó con un sonido seco, como un guante arrojado en un duelo. Úrsula lo miró, inmóvil, como si tocarlo fuera admitir su culpa. No sé qué dices, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Entonces, dime la verdad, Úrsula, porque si no lo haces, esta hacienda, mi familia, todo lo que amo, podría caer por tus mentiras. Ella abrió la boca, pero ningún sonido salió. El peso de su silencio era una confesión en sí misma, y Rafael sintió como su corazón se endurecía un poco más. Rafael salió de la sala, dejando a Úrsula atrapada en su propio silencio. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos de la hacienda, cada uno un martillo contra el frágil castillo de confianza que había construido con ella. Afuera, en el patio, Adriana y Julio lo esperaban bajo la luz plateada de la luna. Adriana sostenía un fajo de papeles atados con una cinta negra, su rostro tenso pero decidido. Julio, siempre el pragmático, cruzó los brazos, su mirada escrutadora fija en Rafael. ¿Qué dijo?, preguntó Adriana, su voz cortando la brisa nocturna. Nada, respondió Rafael. La palabra amarga en su lengua niega todo. Dice que es una invención de Victoria. Adriana intercambió una mirada con Julio antes de tenderle las cartas. Entonces, lee esto, dijo, su tono firme. Luisa las encontró en el cuarto de Victoria. Hay más de lo que imaginábamos. Rafael tomó el fajo, sus dedos rozando el papel gastado. La primera carta, escrita con la misma caligrafía afilada de Victoria. Hizo que su sangre se helara. Hablaba de dosis discretas y un deterioro que nadie cuestionaría. Úrsula respondía, preocupada por rastros y la lealtad de Felipe. No solo planeaban despojar a la familia Gálvez de Aguirre de su legado, sino que apuntaban a la vida de don Hernando. Rafael sintió una furia creciente, pero también una punzada de culpa. ¿Cómo no lo había visto Adriana? Siempre vigilante. Había intentado advertirle, pero él había preferido la ilusión del amor. Hoy más, dijo Julio, rompiendo el silencio. Mencionan a Felipe como el encargado de administrar el tónico. Victoria lo manipuló, pero Úrsula sabía cada detalle. Felipe, murmuró, el nombre como veneno. Si él está involucrado, podría saberlo todo. Adriana asintió, sus ojos brillando con determinación. Mercedes lo conoce bien. Dice que Felipe está al borde de romperse. Podríamos presionarlo. Julio frunció el ceño. Necesitamos hechos, no suposiciones. Estas cartas son prueba, pero una confesión de Felipe lo haría irrefutable. La mente de Rafael corría la hacienda, con sus campos dorados y sus muros de piedra. Estaba al borde del colapso, y él era el único que podía detenerlo. El viento trajo un grito lejano, agudo y desgarrador.
Desde la casa principal, los tres se miraron, el corazón de Rafael latiendo con fuerza. «Atanasio», dijo Adriana, reconociendo la voz. Sin otra palabra, corrieron hacia la hacienda. Las cartas aún en la mano de Rafael, cada una un peso que prometía justicia o ruina. El grito de Atanasio resonó como un trueno en la hacienda, guiando a Rafael, Adriana y Julio a través de los oscuros corredores hasta la habitación de Raimunda. La puerta estaba entreabierta, revelando un cuadro de dolor iluminado por velas titilantes. Raimunda yacía en su lecho, su figura frágil casi perdida entre las sábanas blancas. Pero sus ojos brillaban con una intensidad que desafiaba la muerte. Atanasio, arrodillado a su lado, aferraba su mano, sus hombros temblando con sollozos que sacudían su robusto cuerpo. El aire olía a hierbas medicinales y cera derretida, un recordatorio de la vida que se desvanecía. Rafael se detuvo en el umbral, las cartas aún apretadas en su mano, momentáneamente olvidadas. Adriana, a su lado, contuvo un yadeo. Mientras Julio cruzó los brazos, su rostro tenso, don Hernando entró tras ellos, su paso lento pero firme, su expresión suavizada por una rara compasión. «Madre, solo su Atanasio», su voz rota. «El duque enviará un médico. Hay esperanza». Raimunda sonrió débilmente, su mano huesuda acariciando la mejilla de su hijo. «Mi niño», susurró, cada palabra un esfuerzo. «No hay cura para el tiempo. Quiero partir aquí, con mi familia». Atanasio dejó escapar otro grito, un lamento de impotencia que hizo que Rafael sintiera un nudo en el pecho. Raimunda había sido el corazón de la hacienda, su sabiduría y bondad, un ancla para todos. Verla así, en el borde del adiós, era un recordatorio cruel de la fragilidad de todo lo que amaban. Don Hernando se acercó a la cama, su voz grave rompiendo el silencio. «Raimunda, tu lealtad ha sostenido esta casa. Partirás como deseas, rodeada de amor». Don Hernando posó una mano en su hombro. «Llama a los demás», dijo, «que vengan a despedirse». Rafael intercambió una mirada con Adriana, ambos conscientes de que este momento suspendía, aunque fuera brevemente, la tormenta de traiciones que los acechaba. Las cartas en su mano parecían insignificantes ante la inminencia de la muerte, pero también un recordatorio de que el tiempo para salvar a don Hernando se agotaba. Atanasio se levantó, secándose los ojos, y salió con paso pesado para reunir a la familia. Mientras los pasos de Atanasio se desvanecían, Rafael sintió la mirada de Raimunda sobre él, como si aún tuviera una última lección que impartir. La habitación se llenó de un silencio sagrado, un preludio al adiós que cambiaría la hacienda para siempre. La habitación de Raimunda se convirtió en un santuario de despedida, donde el tiempo parecía detenerse bajo el peso del amor y el duelo. Los miembros de la hacienda Gálvez de Aguirre, uno a uno, entraron en silencio, sus rostros reflejando una mezcla de reverencia y tristeza. Rafael permaneció cerca de la puerta, las cartas en su bolsillo, un recordatorio punzante de la batalla que aún enfrentaban. Pero su atención estaba fija en Raimunda, élla, con una fuerza que parecía sobrenatural. Los observaba con ojos que destilaban una sabiduría final. Atanasio, de vuelta junto a su madre, sostenía su mano como si pudiera retenerla en este mundo. Raimunda alzó la voz, apenas un susurro, que sin embargo resonó en cada corazón. «Cuiden de esta familia», dijo, su mirada deteniéndose en don Hernando. Luego en Rafael y Leonardo. «No dejen que las sombras la devoren».
El amor y la verdad son la única luz. Sus palabras eran un mandato, una súplica que cortaba como un cuchillo. Rafael sintió un escalofrío. Era como si Raimunda supiera de las traiciones que corroían los cimientos de la hacienda. Don Hernando inclinó la cabeza. Su rostro, endurecido por la culpa de no haber visto antes el peligro, la anciana giró los ojos hacia Adriana, que estaba al lado de Rafael, con las manos apretadas. «Tú, niña», dijo Raimunda, «tienes la fuerza de tu madre. No te rindas». Adriana parpadeó, conteniendo las lágrimas, y asintió como si aceptara una misión sagrada. Finalmente, Raimunda apretó la mano de Atanasio. «Ahora, déjame descansar», murmuró, con una exhalación suave. Cerró los ojos, y un silencio profundo envolvió la estancia. Atanasio ahogó un sollozo, su cabeza cayendo sobre el pecho de su madre, mientras los demás permanecían inmóviles, respetando su dolor. Rafael sintió un nudo en la garganta. La muerte de Raimunda no era solo una pérdida personal, sino un punto de inflexión para Valle Salvaje. Sus últimas palabras resonaban como un faro en la tormenta. La verdad debía prevalecer. Las cartas en su bolsillo parecían arder, recordándole que el complot contra su padre seguía activo. Adriana rozó su brazo. Un gesto sutil pero firme. Y él supo que ella también sentía la urgencia mientras Atanasio lloraba. Don Hernando se acercó, posando una mano en su hombro. «Ella vivirá en nosotros», dijo, su voz firme. La habitación comenzó a vaciarse lentamente. Cada persona llevando consigo el mandato de Raimunda. Rafael, el último en salir, juró en silencio que honraría su legado exponiendo a los traidores. En la casa pequeña, la atmósfera era un contraste inquietante con el duelo que envolvía la hacienda principal. Mercedes, con su vestido de seda negra impecable, vertía jerez en 2 copas, sus movimientos precisos como los de un depredador. Felipe, atrapado en un torbellino de culpa y resentimiento, paseaba de un lado a otro, sus botas marcando un ritmo ansioso en el suelo de madera. La luz de una lámpara proyectaba sombras angulosas en su rostro, revelando las líneas de un hombre al borde del colapso. «Para, Felipe», dijo Mercedes, su voz fría pero seductora. «Me pones nerviosa». «No es tan simple», Mercedes exclamó. «Victoria me ofreció una fortuna para desaparecer, para olvidar todo». Mercedes alzó una ceja, entregándole una copa. «El dinero se gasta», replicó, tomando un sorbo, «pero la dignidad, una vez perdida, es irreparable. Victoria te usó, te humilló, y ahora cree que puede comprarte. Eso es lo que vales». Sus palabras eran dardos, diseñados para perforar el orgullo herido de Felipe. Ella sabía exactamente cómo manipularlo. Mercedes no solo quería la casa pequeña, anhelaba la destrucción de Victoria, su rival de años. Cada humillación que Victoria sufría era un trofeo para ella. «Cuando irrumpiste en la cena», continuó, su tono ahora envolvente, «pusiste a la familia Gálvez de Aguirre contra la pared. Don Hernando está débil. Rafael y Julio están divididos por Úrsula. Tu verdad puede derribar el castillo de mentiras de Victoria». Felipe la miró, sus ojos reflejando una mezcla de ira y gratitud. Mercedes era veneno, pero también la única que parecía ofrecerle una salida. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, su voz finalmente firme. Mercedes sonrió, un destello depredador en sus ojos. «Cuéntalo todo», dijo. «No solo tu romance con Victoria. Cada encargo
cada secreto que te confió. Sin omitir nada, Felipe sintió un escalofrío. ¿Qué más había hecho por Victoria sin saberlo? La idea de que pudiera haber sido un peón en un juego más oscuro lo enfermaba. Asintió lentamente, sellando un pacto tácito con Mercedes. Sabía que su confesión sería tanto su venganza como su redención, pero también que Mercedes lo usaba para sus propios fines. Mientras apuraba su jerez, Felipe sintió el peso de la decisión. La casa pequeña, con su aire de calma engañosa, era el escenario de un nuevo giro en la tormenta que azotaba Valle Salvaje. Mercedes lo observó, satisfecha, sabiendo que había encendido la chispa que incendiaría el legado de Victoria y, con ella, los secretos que aún acechaban en la hacienda. El amanecer trajo una luz grisácea que se filtraba por los establos, donde Rafael y Adriana se reunieron en secreto. El olor a heno y cuero impregnaba el aire. Un contraste terrenal con la gravedad de las cartas que Rafael sostenía. Adriana, con el rostro endurecido por la determinación, le había entregado más pruebas la noche anterior, cada una más condenatoria que la anterior. Mientras hojeaba las páginas, Rafael sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Las palabras de Victoria y Úrsula, escritas con una frialdad quirúrgica, detallaban un plan para envenenar a don Hernando, disfrazándolo de un deterioro natural. Una carta de Victoria rezaba: el viejo resiste, pero las nuevas medicinas pronto harán efecto. Necesitamos que Rafael esté comprometido contigo para cuando llegue el momento. Úrsula, respondía: Felipe, es un riesgo. Temo que hables y sospecha. Rafael apretó los dientes. La furia creciendo como una marea no era solo una traición amorosa, era un intento de asesinato contra su padre, el hombre que había construido Valle Salvaje con sudor y sacrificio. Cada mención del tónico que Felipe administraba sin saberlo era una puñalada. Don Hernando había sufrido mareos y fatiga durante meses, síntomas que ahora tenían un origen siniestro. Adriana, observándolo, habló con voz firme. Estas cartas son la prueba. Rafael, pero necesitamos a Felipe. Si confiesa, nadie podrá dudar. Rafael asintió, su mente corriendo. Felipe, cegado por su amor por Victoria, había sido un peón, pero su testimonio podía ser la clave para desenmascarar el complot. ¿Dónde está ahora?, preguntó. Su voz tensa. Adriana frunció el ceño. Mercedes lo tiene en la casa pequeña. Dice que está listo para hablar, pero no confío en sus motivos. Rafael sabía que Mercedes jugaba su propio juego, pero en este momento, cualquier aliado servía. El ruido de pasos en la entrada los hizo girar. Francisco, el mozo de cuadra, pasó con una carretilla, lanzándoles una mirada curiosa antes de seguir. Rafael bajó la voz. Tenemos que actuar rápido. Si Victoria o Úrsula sospechan que sabemos todo, podrían huir. Adriana tocó su brazo. Un gesto de solidaridad. Lo haremos juntos. Dijo: por tu padre, por Raimunda, el nombre de la anciana, cuya muerte aún pesaba en la hacienda. Fue un recordatorio de su mandato, la verdad debía prevalecer. Rafael guardó las cartas. Su resolución endurecida. El veneno que amenazaba a su padre no era solo químico. Era la red de mentiras que Victoria y Úrsula habían tejido. Desmantelarla sería su misión. Aunque le costara el corazón, el gran salón de la hacienda Gálvez de Aguirre vibraba con una tensión que parecía electrificar el aire. Don Hernando, sentado en su sillón de orejas, proyectaba una autoridad renovada a pesar de su palidez. Rafael, Adriana y Julio formaban un frente unido cerca de él. Mientras Leonardo y Bárbara flanqueaban al patriarca, sus rostros serios.
Eva, la ama de llaves, y otros sirvientes observaban desde las sombras del umbral, intuyendo un momento decisivo. Felipe, escoltado por Mercedes, cuya expresión gélida ocultaba su triunfo, estaba en el centro, su postura rígida como la de un hombre ante un pelotón. «Habla», ordenó don Hernando, su voz resonando como un trueno. Felipe tragó saliva, sus ojos buscando a Mercedes por un instante. Ella asintió, un movimiento casi imperceptible, y él comenzó: yo tuve una relación con Victoria», admitió, su voz temblorosa al principio, pero ella me usó. Me dijo que don Hernando necesitaba un tónico especial, un regalo para su salud. Yo lo conseguía y lo añadía a su medicina, pensando que era inofensivo. El silencio en la sala era opresivo. Cada palabra de Felipe, un clavo en el ataúd de Victoria. Rafael apretó los puños, la furia contenida amenazando con estallar. Don Hernando lo miró, una chispa de comprensión en sus ojos. Los mareos, la fatiga, todo cobraba sentido. «¿Qué era ese tónico?», preguntó Rafael, su voz peligrosamente calma. Felipe bajó la mirada, la vergüenza tiñendo sus mejillas. «No lo sé. Confié en ella. Pero cuando intentó comprar mi silencio con dinero, dudé». Mercedes me abrió los ojos. Mercedes, de pie junto a él, mantuvo su rostro impasible, aunque sus ojos brillaban con satisfacción. Úrsula, traída desde el despacho, entró en ese momento. Al ver a Felipe, su rostro palideció y sus manos temblaron al aferrar la carta que había escrito. Su última defensa. «Miente», gritó, avanzando. «Mercedes lo manipula para destruirnos», pero su voz sonaba desesperada y nadie le prestó atención. Rafael sacó las cartas de Luisa, sosteniéndolas como una espada. «Y estas también mienten», Úrsula dijo. Su tono cortante. Leyó fragmentos en voz alta, cada uno detallando el plan de envenenamiento con una claridad escalofriante. El salón se llenó de jadeos ahogados. Felipe, fortalecido por la verdad, continuó. Victoria planeó todo. Úrsula era su aliada, asegurándose de que Rafael estuviera cegado por amor. La confesión era un torrente, destrozando la red de engaños. Úrsula retrocedió, su máscara cayendo, mientras don Hernando, con un gesto, selló el destino de las conspiradoras. La justicia estaba a punto de llegar. El gran salón, iluminado por candelabros que arrojaban sombras danzantes, era un tribunal improvisado donde Úrsula enfrentaba su caída. Su grito de «miente» aún resonaba, pero las palabras de Felipe, respaldadas por las cartas de Luisa, habían tejido una soga alrededor de su cuello. Rafael, sosteniendo las pruebas, avanzó hacia ella, su mirada desprovista de la ternura que una vez le había ofrecido. Úrsula, con el rostro ceniciento, agitó su carta manufacturada, una confesión torcida que pintaba a Victoria como la única villana. «Ella me obligó», exclamó, su voz quebrándose. «Victoria me amenazó. Rafael, yo solo quería protegerte». «Adriana», y untó a Rafael. Cruzó los brazos, su expresión endurecida por años de desconfianza hacia Úrsula. «Tu carta no cambia nada», dijo Rafael, su tono frío. «Estas», alzó el fajo de Luisa, «detallan cada paso de tu complicidad. Preguntaste si el veneno dejaría rastros.
celebraste los progresos de mi padre hacia la muerte. Cada palabra era un golpe, y Úrsula retrocedió, sus ojos buscando una salida que no existía. No es verdad, intentó, pero su voz era un hilo. Y los rostros a su alrededor, Julio, Leonardo, Bárbara, reflejaban un juicio unánime. Incluso Eva, desde el umbral, negó con la cabeza, su habitual severidad teñida de asco. Úrsula, en un último acto de desesperación, se lanzó hacia Adriana, las uñas extendidas. Tú lo planeaste todo. Maldita, gritó. Rafael fue más rápido, interponiéndose y sujetándola por los brazos. Su toque era firme, desprovisto de pasión. Solo repulsión. Se acabó, dijo. Su voz una sentencia. Úrsula se derrumbó, las lágrimas corriendo por su rostro, pero ya no eran un arma. La máscara de víctima se había hecho añicos, revelando a la conspiradora que había jugado con el amor de Rafael y la vida de don Hernando. No quería llegar tan lejos. Solo yo, pero sus palabras sonaban huecas. Rafael la soltó, retrocediendo como si su cercanía lo contaminara. Adriana posó una mano en su hombro, un ancla silenciosa. Don Hernando alzó la voz, dirigiéndose a Atanasio, que observaba desde un rincón, aún marcado por el duelo. Prepárate para escoltar a los guardias cuando lleguen, ordenó. El salón contuvo el aliento, anticipando el sonido de botas que pronto irrumpiría. Úrsula, inmóvil, miró al suelo, sabiendo que su destino estaba sellado. Las cartas, la confesión de Felipe y su propio colapso la habían condenado. Vales al Valle, testigo de su traición, aguardaba la justicia con un silencio implacable. El silencio en el gran salón fue roto por el sonido de botas pesadas contra el suelo de piedra. La puerta principal se abrió de golpe y 2 agentes de la Guardia Civil entraron, sus uniformes oscuros proyectando una autoridad severa bajo la luz de los candelabros. Julio, que había enviado un mensajero al alba tras ver a Felipe con Mercedes, inclinó la cabeza en señal de alivio. Don Hernando se puso en pie, su figura imponente a pesar de los meses de veneno que habían minado su salud. Atanasio, dijo, su voz resonando con una fuerza renovada. Guía a estos señores a la habitación de la señora Victoria. Luego, llévense también a esta mujer. Su mirada se cruzó con la de Rafael por un instante, vacía de súplica, solo cargada con la certeza de su ruina. Los agentes subieron las escaleras, sus pasos resonando como un tambor fúnebre. Se oyó un golpe en la puerta de Victoria, una orden cortante, y luego el crujido de madera al ser forzada. Minutos después, los guardias regresaron con Victoria, esposada, su rostro oculto tras mechones desordenados de cabello. Temblaba, no de miedo, sino de una rabia que parecía consumirla. Al pasar junto a Felipe, le lanzó una mirada venenosa, pero él la sostuvo, su expresión mezclando culpa y liberación. El salón observaba en un silencio sepulcral mientras las 2 mujeres eran escoltadas hacia la salida. Eva, desde el umbral, apretó los labios, como si quisiera grabar este momento en su memoria. Adriana, junto a Rafael, sintió un alivio amargo. La verdad, había triunfado, pero a un costo emocional inmenso. Don Hernando, aún de pie, parecía haber recuperado años de vida, su postura erguida un testimonio de su resiliencia. Que esto sea una lección, dijo, dirigiéndose a todos. La traición no tiene lugar en Valle Salvaje. Las sombras parecían disiparse,
como si la hacienda misma exhalara el veneno de las mentiras. Rafael guardó las cartas de Luisa en su chaqueta. Su peso ahora un recordatorio de justicia, no de dolor. Mercedes, en un rincón, sonrió con satisfacción, sabiendo que su manipulación había asegurado no solo la casa pequeña, sino también la caída de su enemiga. La Guardia Civil se llevó a Victoria y Úrsula bajo un cielo plomizo, y con ellas un capítulo oscuro de la hacienda se cerró, dejando espacio para la sanación y la verdad que Raimunda había defendido. La hacienda Gálvez de Aguirre, liberada del yugo de la traición, comenzó a respirar de nuevo, aunque las cicatrices de los eventos recientes aún latían. Días después del arresto de Victoria y Úrsula, don Hernando convocó a Leonardo y Bárbara a su despacho. La habitación, con su escritorio de roble y el aroma a cuero viejo, era un santuario de decisiones trascendentales. El patriarca, cuya salud mejoraba tras suspender el veneno, sirvió 3 copas de brandy, un gesto reservado para momentos de gran peso. Sus ojos, antes nublados por la desconfianza, brillaban con una claridad renovada. «He sido un necio», comenzó don Hernando, mirando a Bárbara. «Te juzgué mal, viendo una amenaza donde había una aliada. Eres la fuerza que Leonardo necesitaba». Bárbaro, con las manos entrelazadas, sintió un nudo en la garganta. Leonardo, a su lado, contuvo el aliento, esperando las palabras que había anhelado durante años. «Hijo», continuó el patriarca, volviéndose hacia él, «tienes mi bendición completa». «Bárbara, bienvenida a esta familia». Las lágrimas asomaron a los ojos de Bárbara, y Leonardo la abrazó. Su rostro, iluminado por una alegría pura, el despacho se llenó de un calor que disipaba las tensiones del pasado. Don Hernando alzó su copa, y los 3 brindaron, el tintineo del cristal, sellando una reconciliación que fortalecía los cimientos de la hacienda. Fuera, el valle despertaba bajo un sol tímido. Sus campos dorados, un recordatorio de la resiliencia de la tierra. Atanasio, aún de luto por Raimunda, encontró consuelo en este acto de unidad, sintiéndose más que nunca parte de la familia. Su madre habría probado esta sanación. Mientras tanto, Eva, la ama de llaves, reconsideraba sus prejuicios en el patio. Se acercó a Francisco, el mozo de cuadra. «Fui dura contigo», admitió, su voz firme pero sincera. «Esta casa necesita lealtad. No sospechas. Haz tu trabajo. Y no habrá problemas». Francisco asintió, agradecido por la tregua. La tensión entre el servicio se suavizó, reflejando el cambio en la hacienda. Don Hernando, desde su ventana, observó a los trabajadores, a sus hijos, Adriana, que paseaba con Rafael. La crisis había expuesto las grietas de la familia, pero también su capacidad para repararlas. El legado de Raimunda, con su llamado a la verdad y el amor, resonaba en cada gesto de reconciliación. La hacienda, aunque marcada por la pérdida y la traición, emergía más fuerte, unida por la voluntad de honrar a quienes la habían sostenido. Don Hernando, al cerrar la puerta del despacho, sintió que el futuro, por primera vez en meses, era un horizonte de esperanza. La noche envolvía Valle Salvaje en un silencio reparador, roto solo por el susurro del viento entre los álamos. Rafael encontró a Adriana junto al lago de la hacienda, donde la luna trazaba un sendero plateado sobre el agua. Ella estaba de pie, con los brazos cruzados,
contemplando el reflejo del cielo, su figura serena pero cargada de las heridas de la tormenta reciente. Rafael se acercó sin hablar, deteniéndose a su lado. Durante largos minutos, compartieron el aire fresco, dejando que la presencia del otro llenara los vacíos que las mentiras de Úrsula habían dejado. «¿Adriana?», dijo finalmente Rafael, su voz grave, cargada de una emoción que amenazaba con desbordarse. «Fui un ciego, un estúpido, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar». Alagiruhachea, sus ojos libres de reproche, pero llenos de una tristeza profunda por todo lo que habían soportado. «Creí en Úrsula», continuó, su voz quebrándose. Quería ver inocencia donde solo había manipulación. Y al hacerlo, he dudado de ti. La única que siempre ha sido mi verdad. Fuimos víctimas de un juego cruel. Lo que importa es que viste la verdad cuando más se necesitaba. Luchaste por tu padre, por esta familia. Rafael la miró. El peso de su gratitud y amor reflejado en sus ojos. «Tú eres mi brújula». Adriana admitió. «Sin ti, estoy perdido. Siempre lo he estado. Entonces, no me dejes ir muy lejos», respondió. Su voz teñida de una chispa juguetona. Rafael acunó su rostro entre sus manos. Su pulso acelerado por la certeza de este momento. «Nunca más», prometió. Se inclinó y la besó. Un beso que no buscaba pasión, sino hogar. Era un regreso, un sello sobre un pasado doloroso y una promesa de un futuro forjado en la verdad. Bajo la luna, el lago fue testigo de su reencuentro. Un eco del amor que había sobrevivido al fuego de la traición. Valle Salvaje, con sus campos y sus secretos, parecía exhalar al fin, libre de las cadenas de Victoria y Úrsula. Rafael y Adriana, de la mano, caminaron de vuelta a la hacienda. Sus pasos sincronizados, su futuro un lienzo abierto. La paz que Raimunda había invocado en su lecho de muerte se asentaba ahora no como un final perfecto, sino como un comienzo construido sobre las cicatrices de la verdad. Valle Salvaje emergió de su oscura prueba transformado, sus campos dorados, ahora un símbolo de resiliencia y redención. La hacienda Gálvez de Aguirre, marcada por la traición y la pérdida, encontró fuerza en la verdad que Raimunda había defendido con su último aliento. Rafael y Adriana, unidos bajo la luna, encarnaron la promesa de un amor purificado por el fuego. Un faro para los días venideros. Don Hernando, revitalizado, lideró a su familia con una sabiduría templada por la cercanía de la muerte. Leonardo y Bárbara, bendecidos por su padre, construyeron un futuro libre de las sombras del pasado. Atanasio, carrying the memory of his mother, became a pillar of loyalty, while Eva's softened demeanor fostered harmony among the staff. Mercedes, solitary in her casa pequeña, remained a reminder of ambition's cost, her victory tainted by isolation. Philippe's departure, though quiet, left a ripple of redemption, his confession a spark that had ignited justice. The valley, once choked by lies, now breathed freely, its people bound by a shared commitment to honor and unity. The scars of betrayal lingered, but they were proof of survival, of a family, and a land that refused to be broken. As the sun rose over the hacienda, it illuminated a new chapter, one where love and truth, as Raimunda had foreseen, were the only light needed to guide Valle Salvaje forward.